Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas a todos, histocuriosos. Bienvenidos a este nuevo análisis donde nos vamos a meter de lleno en uno de los desfalcos reales más audaces y sobre todo más sistemáticos de la historia. Una historia de poder, de un amor secreto y de muchísimo pero que muchísimo dinero desaparecido. Y es que la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo se consigue vaciar las arcas de todo un país? Porque, ojo, no estamos hablando de un simple robo. Esto fue un plan metódico, casi quirúrgico, para drenar la riqueza de una nación. Y todo arranca con una escena que parece sacada de una novela de misterio. Imaginaos la escena. La reina regente, María Cristina, acaba de ser obligada a exiliarse. El nuevo intendente de palacio, un tal Martín de los Heros, tiene la orden de hacer inventario. Y claro, al abrir las bóvedas, se encuentra con esto: el vacío. La nada, una ausencia que gritaba a los cuatro vientos que algo muy grave había pasado allí dentro. Así que vamos a entrar a analizar lo que fue, la escena de un crimen. Un crimen financiero, sí, pero a una escala gigantesca. Este fue solo el primer acto visible de un saqueo que llevaba gestándose 7 largos años. Lo que se encontró este hombre fue, de verdad, para echarse a temblar. No es que faltaran solo las joyas de la corona, es que habían desaparecido muebles de un valor incalculable. Y lo más sospechoso de todo, los inventarios que demostraban que todo eso existía se habían esfumado. Pero la verdadera clave de todo estaba en el llamado bolsillo secreto, un fondo millonario que debería estar a rebosar y que simplemente ya no existía. Estaba seco. Pero a ver, ¿cómo se llega a este punto? Pues para entenderlo tenemos que conocer a los protagonistas de esta historia. Un dúo que, sobre el papel, no podía ser más diferente, pero que resultó ser la combinación perfecta para sus propios intereses. Por un lado, tenemos a María Cristina, de Borbón, la regente del Reino, y por el otro, a Fernando Muñoz, un guardia de corps sin linaje ni un duro. Pues bien, solo 3 meses después de quedarse viuda, la regente se casó con él en secreto, y este matrimonio no fue solo un escándalo social de la época, fue el nacimiento de una sociedad con un objetivo clarísimo: acumular poder y, sobre todo, una cantidad indecente de riqueza. Y para conseguirlo, contaban con la herramienta perfecta: el bolsillo secreto. A ver, imaginaos una especie de tarjeta de crédito sin límite, pagada con dinero público y de la que no tienes que dar cuentas a nadie. Pues eso era. Más de 37 millones de reales de la época que la regente podía gastar como le diera la gana, sin dar ni una sola explicación. Era, el instrumento ideal para la corrupción. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. ¿Cómo funcionaba exactamente esta máquina de desviar fondos? Porque esto no fue algo improvisado, ¿eh? Hablamos de un plan sistemático y muy bien organizado. Su método se apoyaba, por así decirlo, en 4 pilares. El primero, comisiones ilegales. ¿Que se iba a construir un puerto o un ferrocarril? Pues un 20 o un 25% de los beneficios para ellos. Segundo, controlaban monopolios del Estado, como las famosísimas minas de Almadén. Tercero, hacían desaparecer los inventarios para poder vender por lo bajini el patrimonio real. Y cuarto, usaban el bolsillo secreto como si fuera su caja particular para todo tipo de inversiones privadas. Un plan redondo. Y aquí el cerebro ejecutor era Fernando Muñoz. Como señala la historiadora Bienvenida López Morel, supo usar su posición privilegiada para crear una red de gente leal, el famoso clan de Tarancón. Iba colocando a familiares y amigos en puestos clave para asegurarse de que la maquinaria del saqueo nunca se detuviera. Y ahora, agarraos, porque vamos a hablar de dinero, de mucho dinero. Las cifras son sencillamente para marearse. Vamos a seguirles la pista a los números, que no engañan. Para empezar, esto de aquí es la herencia que María Cristina recibió legalmente de su marido, el rey Fernando VII. Una cantidad enorme, sí, pero que le correspondía por ley. Quedaos con esta cifra en la cabeza. Y ahora, fijaos en esto. Es la fortuna personal que acumuló Fernando Muñoz, el guardia de corps que empezó sin un duro. Y esto está documentado en su propio testamento. Es más del doble de la herencia legal de la mismísima reina. La pregunta es obvia. ¿De dónde narices salió todo ese dinero? Pues aquí viene la respuesta. Los historiadores estiman que el botín total que la pareja consiguió amasar durante sus años en el poder superó los 500 millones de reales. Una auténtica barbaridad, sobre todo para un país que en ese momento estaba metido en una guerra civil. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del pelotazo, esa cifra de entonces equivaldría hoy a más de 2.000 millones de euros. Ojo, 2.000 millones, una de las fortunas más grandes de Europa, construida, literalmente, sobre las arcas del Estado español.
Este gráfico lo deja clarísimo, ¿verdad? La barrita pequeña, casi ridícula, es lo que era suyo por derecho. La barra gigante de al lado es todo lo que presuntamente se llevaron del erario público. La diferencia es simplemente brutal. Claro, la pregunta es, con todas estas pruebas sobre la mesa, ¿nadie hizo nada? ¿Por qué no hubo justicia? Pues vamos a ver ahora cómo se teje la impunidad, cómo se las arreglaron para salirse con la suya. A ver, investigaciones hubo, ¿eh? No penséis que no. La primera en 1840 y otra mucho más a fondo en 1854 que lo confirmó todo. Pero claro, María Cristina jugó muy bien sus cartas. Se exilió en París, bien lejos de la jurisdicción española, y desde allí siguió financiando a los políticos que le eran leales. Y estos, claro, se encargaron de paralizar cualquier avance en los tribunales. Así que, ¿al final qué pasó? Pues nada, o casi nada. El único castigo que recibió fue político. Le recortaron la pensión y le prohibieron volver a España, pero de condena penal ni hablar. Y lo más importante, la pasta. Los más de 500 millones de reales nunca se recuperaron. Pero ojo que la historia no termina aquí, ni mucho menos, porque ese dineral no se esfumó en el aire. Inició un viaje de más de un siglo a través de bancos, países y generaciones. Desde su exilio dorado en París, María Cristina se dedicó a blanquear esa fortuna. Invirtió de forma muy inteligente en Suiza, en Estados Unidos. Diversificó el capital para hacerlo prácticamente irrastreable. Y ese dinero, claro, fue pasando de generación en generación. Llegó hasta su nieto, Alfonso XIII, y luego a su bisnieto, Juan de Borbón. De hecho, cuando este último falleció, en su herencia aparecieron cientos de millones en bancos suizos. Y aquí llegamos a la clave de todo esto. A ver, María Cristina no atracó el palacio a punta de pistola. Lo que hizo fue usar su poder legal, las herramientas que el propio sistema ponía en su mano, para enriquecerse de forma masiva. Entonces, la pregunta es, ¿hablamos de un saqueo o en realidad de un sistema que funcionó a la perfección para quien estaba al mando? En fin, una de esas historias que de verdad dan para reflexionar sobre el poder, el dinero y la historia. Si este análisis os ha parecido interesante, nos ayudáis un montón con un buen like, compartiéndolo y, por supuesto, si os unís al canal y le dais a la campanita, que así nos perdéis los próximos. Y para terminar, como siempre, os lanzamos una pregunta para abrir debate en los comentarios. Si una persona utiliza las leyes y su posición de poder para desviar fondos públicos en beneficio propio, ¿se le debe considerar un ladrón o simplemente un político astuto que supo explotar las grietas del sistema? Dejad vuestra opinión abajo, que tenemos ganas de leeros. Hasta la próxima. Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado desde un